a nivel de una transición. Bien, ustedes saben que una transición es como una especie o algo que tiene características de ambas estructuras. Entonces, como es de transición entre el folículo inferior y el folículo superior, es decir que vamos a encontrar determinadas características, ya sea del corte a nivel inferior o del corte a nivel superior. Exactamente lo mismo. Lo que unige pie peduncular con su sistematización, pero cabe destacar una nueva estructura que comenzamos a observar. Sabíamos nosotros cuando observábamos a nivel de pedúnculos cerebrales que decíamos que por encima estaba el locus niger, que hacia adelante estaba el pie peduncular y hacia atrás el núcleo rojo, que lo observamos solamente en cortes que tengan relación con el folículo superior. En el anterior no estaba el núcleo rojo. Pero como aquí estamos hablando de una transición, es decir que va a tener características tanto del inferior como del superior. Y una de las características del folículo superior es la existencia de este núcleo rojo, que no es muy notorio del lado contrario. Es más pequeño, es verdad, pero también es mucho más borroso o menos claro que el del lado opuesto, lo cual nos indica también que estamos ante una transición, porque la decusación de Wernicke aún a este nivel está un poco borrando al núcleo rojo, porque tiene también características del corte más inferior, que es la presencia de la decusación de Wernicke, que la vemos en pequeñas formas, borrando un poco lo que es el núcleo rojo del lado opuesto. Por encima del núcleo rojo, exactamente igual como en el corte anterior, el fascículo longitudinal medio, y por encima del otro núcleo, el núcleo del tercer par craneal o motor ocular común. Ahora algunos lo llaman oculomotor. Núcleo del tercer par craneal. El cuarto estaba en el corte más inferior, pero el tercero está aquí. Hacia un lado del núcleo rojo observamos esta estructura horizontal o algo inclinada que se corta con otra. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras? El menisco medial y el de aquí, el menisco lateral, que se dirige ¿hacia dónde? Hacia el tubérculo cuadrigémino inferior, que lo podemos observar aquí aún. Tiene características de tubérculo cuadrigémino inferior como la presencia del mismo tubérculo, como la presencia también de un pequeño aspecto de la decusación de Wernicke, pero también tiene características de tubérculo cuadrigémino superior, como que ya comenzamos a observar el núcleo rojo. Por eso es una transición, como lo estoy repitiendo desde el inicio de la placa. El menisco lateral se dirige hacia el tubérculo cuadrigémino inferior, cuya deferencia, se dan cuenta que aquí hay una línea que es el menisco lateral, pero hacia afuera hay otra, que es el brazo conjuntival inferior. Y si este es el brazo conjuntival inferior, ¿hacia dónde se dirigía el brazo conjuntival inferior? Hacia el cuerpo geniculado medial, que es lo que observamos ahí. Y con esto en esta placa tenemos 4 estructuras que forman parte de la vía auditiva: el menisco lateral, el tubérculo cuadrigémino inferior, el brazo conjuntival inferior y el cuerpo geniculado medial. Si esas 4 estructuras forman parte de la vía auditiva, entonces ¿cuál es la función de cada una de ellas? Yo no voy a decir nada hasta que ustedes me respondan, porque creo que es demasiado fácil esta pregunta.